Bueno, el índice glucémico se define como el incremento en la glucemia que es provocado por un alimento en comparación o en relación a un valor patrón de 100 que se le asigna al pan blanco o a la glucosa, que fueron los alimentos patrón o los alimentos de referencia tomados al momento de evaluar distintos alimentos para establecer comparaciones. O sea, se han calculado los índices glucémicos de distintos alimentos. Siempre se le daba a la persona una cantidad de alimento que aportara 50 gramos de hidratos de carbono y se veía la glucemia de esa persona después de consumir esa cantidad de alimento, de un alimento X, el alimento que se quería evaluar, y eso se dividía por la glucemia después de consumir el alimento patrón, que podía establecerse como patrón al pan blanco o a la glucosa, y se multiplicaba por 100. Ahora vamos a ver un ejemplo en este gráfico. Por ejemplo, acá una persona consumió glucosa en una cantidad que le aportara 50 gramos de hidratos de carbono y vemos la curva roja que hizo su glucemia, digamos, esa es la respuesta glucémica, que se establece que tiene un valor de 100. Es como el área que genera esa curva es el 100%. Cuando esa misma persona en otra oportunidad consumió, por ejemplo, en este caso, lentejas, en una cantidad que le aportara también 50 gramos de hidratos de carbono, vemos que su respuesta glucémica en color naranja genera un área que es del 28% en comparación a la de la glucosa. Entonces se dice que el índice glucémico de las lentejas es de 28. De esta manera se han establecido los índices glucémicos de gran cantidad de alimentos y se han clasificado como índice glucémico alto a aquellos valores mayores a 70, intermedios entre 55 y 70 y índice glucémico bajo menor a 55. Bueno, este es un gráfico donde a modo de, digamos, colorido se puede ver el índice glucémico de distintos alimentos. La desventaja que nosotros tenemos acá es que no hay una tabla de índice glucémico de alimentos propios de nuestro país, ¿no? Y las tablas con las que contamos son las de los alimentos con los que se hicieron la prueba, que no pueden no necesariamente ser exactamente iguales a los nuestros. El concepto de carga glucémica es por ahí un concepto más abarcativo. Yo les contaba recién que para hacer la prueba del índice glucémico se le daba a la persona una cantidad de alimento que le aportara 50 gramos de hidratos de carbono, pero no siempre la persona consume 50 gramos de hidratos de carbono de un determinado alimento. La persona consume alimentos en distintas porciones. Entonces, eso es lo que pretende abarcar la carga glucémica. O sea, la carga glucémica, además de considerar el índice glucémico de un alimento, tiene en cuenta la cantidad de hidratos de carbono en función de la porción consumida, del tamaño de la porción consumida. Por lo tanto, se considera un mejor parámetro para cuantificar el impacto de los hidratos de carbono sobre la glucemia. Y el cálculo de la carga glucémica se establece multiplicando el índice glucémico de un alimento por el contenido de hidratos de carbono de la porción que se ha decidido consumir dividido 100. Entonces acá tenemos un ejemplo de un pan, del mignon, de un pan blanco de tamaño mignon, que tiene 20 gramos de hidratos de carbono aproximadamente en su formato estándar y un índice glucémico de 70. Entonces, al hacer la cuenta de la carga glucémica nos da que su carga glucémica es de 14. Y también se puede establecer distintos rangos de carga glucémica, considerándose alta a aquellos valores mayores o iguales a 20, media entre 11 y 19 y baja menor a 10. Bueno, en este gráfico podemos ver cuál sería la curva glucémica en el caso de la ingesta de alimentos de alto índice glucémico o de alta carga glucémica, que sería la curva roja. Cómo podría ser la curva en el caso de los alimentos de índice o carga glucémica media y en el caso de los de índice o carga glucémica baja, también cómo sería la curva, que sería la verde.